Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a la charla con profesionales de APEF. En esta ocasión tenemos el agrado de contar con la presencia del licenciado Gonzalo Clerici y la licenciada Erika Tejera, quien nos va a brindar una charla acerca de consumo problemático de salud mental. Bueno, nosotros habitualmente hacemos charlas con profesionales porque consideramos que la tarea debe ser en conjunto. La tarea nuestra, como familiares, no es posible sin los profesionales. Por eso es que trabajamos de manera conjunta. Esa es la idea para mejorar la calidad de vida de nuestros familiares y nosotros mismos. Así que, bueno, cuando quieran, Gonzalo y Erika. Bueno, hola a todos, hola a todas, ¿se me escucha bien? Sí. Sí, buenas tardes, sí, se escucha bien. Bárbaro. Yo escucho igualmente ahí como un... Sí. Puede ¿no? ser que como un ruido de fondo. Una tele. Micrófonos abiertos deben haber. Sí, Eso puede es. ser. ¿Ahí? Ahí, perfecto. Bien. Bueno, mi nombre es Gonzalo Clerici, en principio agradecerles a todos, a todas la invitación, a Erika y a mí para participar acá con ustedes. Es importante para nosotros, para nosotras, compartir este rato, porque de hecho venimos, como se mencionó hace minutos recién, compartimos trabajo con APEF ya hace años en la Secretaría de Salud de Quilmes, en la Dirección de Salud Mental, donde generamos espacios destinados a familiares, a referentes efectivos, de personas con padecimientos graves de salud mental, como para hacer psicoeducación y acompañar procesos que sabemos que son complejos. Y en ese punto, bueno, vamos rotando por los diferentes barrios populares, una vez por mes, generando espacios de encuentro con familiares, con referentes, y es para nosotros un trabajo importante. Te agradecemos, Mirta, públicamente, el trabajo que venimos desarrollando. No sé, Eri, si querés presentarte vos. Sí, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Ahí Mirta ya anticipó, mi nombre es Erika Tejera, estamos con Gonza acompañando la Dirección de Salud Mental en el municipio de Quilmes. Solo quería agregar a esto que traía Gonza, que Mirta decía la importancia de los profesionales en el acompañamiento a las personas con padecimiento psíquico. A nosotros que nos toca estar de este lado decimos lo importante que es que estén ustedes, ¿no? Digo, porque los profesionales solos, sin los referentes afectivos, sin la comunidad, sin espacios diversos de inclusión, sería imposible realizar nuestra tarea, ¿no? Digo, la universidad no nos da todas las herramientas afectivas y de acompañamiento que son necesarias en los abordajes integrales, así que bueno, como decía Mirta al principio, es una tarea en conjunto y nos parece importante también destacar la importancia de la presencia de ustedes hoy acá y la invitación. Gracias. Quizás como para comenzar, tomando el título, esto de los consumos problemáticos, ahí hay como alguna cuestión como para mencionar medio introductoria, ¿no? En principio, hablar de los consumos nos invita a pensar en el contexto sociocultural en el cual viven las personas, y que entendemos que es un contexto donde se ha ido, ¿cómo decirlo?, virando en algún sentido de la noción del estar, que si me pongo medio hincha pelota, no sé, pienso en el buen vivir de los pueblos originarios, en un estar con otros, con otras, en comunidad, con la naturaleza, a esa lógica más de la modernidad y referida al ser. Actualmente quizás ni el estar ni el ser, hablamos del tener, pareciera que hay algo del tener objetos, de consumir objetos, de consumir sustancias, del consumo como modo de resolver algo, del estar en el mundo. Y es interesante pensarlo en plural, porque hablamos de consumos problemáticos, porque efectivamente, si bien es cierto que hay cierta inquietud fuerte vinculada a las sustancias, también entendemos que los consumos son amplios y variados. Podemos hablar de consumos referidos a, no sé, desde
a la alimentación, a las pantallas, incluso a vínculos. Hay veces que pareciera que en esta lógica tan deshumanizada que a veces transitamos, consumimos vínculos, consumimos personas, como que todo se mercantiliza, todo se vuelve como raro. Y el segundo punto, de lo problemático, es también un punto de interrogación para nosotros, referido a cuándo se vuelve problemático un consumo. ¿Por qué se volvería problemático? O qué sustancias son las que se problematizan en todo caso, y ahí podemos hacer divisiones entre las sustancias legales, ilegales y demás. Quizás como para comenzar, estaría bien hablar de nuestro marco legal, hablar de la Ley Nacional de Salud Mental, de 26657, para pensar en principio la definición de salud mental y algún artículo que hace mención específica a los consumos problemáticos. Yo, si querés, Eri, comento alguna cosa de la definición y avanzás vos con el artículo 4, ¿te parece? Perdón, no te estaba viendo. Sí, dale, vamos por ahí. Así nos ordenamos. Ya, en términos de definición, me parece que la ley nos ofrece no solamente un marco que da legitimidad a las acciones que venimos desarrollando hace mucho tiempo y que asociaciones como APEF vienen desarrollando hace mucho tiempo, sino que quizás tomaría, siendo como un tanto básico, esto de la definición de salud mental, que para mí tiene como dos aspectos que son importantes. Por un lado, nos habla de un proceso, y al hablar de procesos nos invita a pensar algo referido a el transcurrir del tiempo, y entender que no son estados quizás, sino que son construcciones en el tiempo, y construcciones que siempre son vinculares, que siempre son con otros, y en esos procesos, referidos a la salud mental, tendremos momentos de mayor bienestar y otros momentos de angustia, tristeza, de la incomodidad misma del vivir, ¿no? Y el otro punto, me parece que la definición de salud mental de la ley se vuelve interesante, es allí cuando nos habla de procesos que son no solamente referidos al cuerpo, a la biología más pura, sino también a lo social, a lo cultural, al estar con otros, a poder pensar que son procesos contextualizados, procesos que suceden en un tiempo, en un lugar, en un momento, y con otros y con otras. Por lo tanto, digo, dejar de pensar la salud mental como algo que está en la cabeza de cada quien, sino también poder pensar que la salud mental hace al estar con otros en un tiempo, en un momento, en un lugar en particular. Y hay un artículo que particularmente referido a los consumos problemáticos, es el artículo 4, que invita a pensar los consumos dentro del marco de la ley, ¿no? Eri, te cedo. Sí, ahí va. Sí, nos parecía re importante arrancar con el marco normativo, porque, digo, esto nos da lugar a fundamentar que lo que estamos diciendo no lo estamos diciendo porque se nos ocurrió, porque nos parece, porque creemos, sino que, digo, hay una ley que fue construida a partir de la lucha de históricamente pacientes y familiares de pacientes, por supuesto profesionales también, pero digo, mucha lucha de pacientes y familiares de pacientes que venían viendo que el modo de abordar las problemáticas de salud mental no venía resultando, ¿sí? Digo, hubo muchos años de lucha de mucha gente que lo venía padeciendo y venía conociendo las prácticas del sistema de salud, diciendo, che, esto no nos está dando una respuesta, nuestros referentes, nuestros familiares no están mejor así. Bueno, la ley es la voz de todo eso. Incluir a las adicciones en el artículo 4 es uno de los puntos más novedosos, entre mucho de lo innovador que tiene la ley, porque lo que dice es, dejemos de hablar, ¿no?, de que las personas tienen un problema con las drogas, ¿no?, y las drogas los atrapan y se los llevan, sino pensemos que las personas que están consumiendo de una manera problemática una sustancia es porque algo del sufrimiento les está sucediendo, ¿no? Digo, hay algo ahí de esa sustancia que en ese momento, cuando se vuelve un problema, nos habla de que esa persona está sufriendo. Y como está sufriendo, se tiene que abordar de la misma manera que se abordan todos los sufrimientos, ¿sí? No hablamos de psicopatología, diagnóstico, hablamos de sufrimientos distintos, ¿sí? En todas las personas distintos. Entonces, por eso es tan importante, digo, festejar la ley que tenemos,
hacer toda la lucha, seguir luchando para la implementación de esta ley, que sabemos que requiere de, bueno, por supuesto, mucha mirada del Estado, pero también, ¿no?, mucha, yo diría, calidad humana de quienes estamos cerca, de quienes más están sufriendo, para poder escuchar, para poder acompañar, para poder pensar que son momentos, que no es para toda la vida, que la calidad de vida siempre puede ser mejor si nos miramos de una manera amorosa, cálida, ¿sí? Eso en principio. Después otra cuestión respecto de los consumos, que algo decía Gonza al principio, es que esta ley lo que nos permite, digo, y toda la cuestión respecto de la fundamentación de los consumos, lo que nos permite es dejar de demonizar de alguna manera, ¿no?, el consumo en general de sustancias que son ilegales. Acá el mayor problema que históricamente ha tenido la problemática del consumo para abordarla, es que estuvo siempre muy ligada a que el problema eran las sustancias ilegales, ¿sí?, y que esto daba un marco de peligrosidad. ¿Qué quiero decir con esto? El fantasma es el porro, la cocaína, ¿no?, los ácidos, pero no es, por ejemplo, el alcohol y los psicofármacos, incluso recetados de una manera compulsiva, sin saber si esa persona le está haciendo bien, si le está haciendo mal, si hay que bajarlo, si hay que subirlo, si hay que sumarle otro tipo de intervenciones además de una pastilla, ¿sí? Entonces, cuando uno dice consumo problemático, lo que te está diciendo es, paremos, porque acá el problema no es solamente el porro y la cocaína, acá el problema tiene que ver cuando se hace uso y abuso de algunas, no solo sustancias, sino prácticas que nos complican la vida. Por ejemplo, una persona que tiene problemas con el consumo en el juego, le complica la vida cuando llega a un problema. Una persona que tiene problemas con la alimentación y consume una alimentación por demás, tiene problemas gravísimos en la vida, ¿no? Y no vamos solamente a esas sustancias que tienen un efecto directo al cerebro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eso nos permite tener una amplitud de mirada, dejar de pensar que, digo, pues también hay algo que históricamente estuvo muy relacionado, que es consumo, sustancia ilegal, delincuencia y peligrosidad, ¿no? Alguien que consume una sustancia ilegal casi que roza la delincuencia, que roba, que mata, ¿no? Digo, que es violento, digo, hay un montón de personas que consumen sustancias, incluso problemáticamente, que no tienen ningún indicador de violencia, ¿sí? Entonces, este artículo lo que nos permite, y el modo en el que se plantea la ley, es lo que nosotros llamamos desestigmatizar, dejar de pensar, ¿no?, a las personas que consumen, incluso problemáticamente, cualquier práctica o cualquier sustancia, en términos de peligrosidad, ¿sí? Eso nos parece que es clave porque después de esa mirada se desprenden que las prácticas no pueden ser ni el encierro, ni la policía, ni el abstencionismo de entrada. ¿Qué quiero decir con esto? Pensar que lo primero que hay que hacer es que la persona deje de consumir. En el caso de que la persona tenga un problema para consumir, no es tan fácil que lo primero que haya que hacer sea dejar de consumir. Con lo cual lleva un proceso, un acompañamiento, ¿no? Lo más probable es que si nosotros lo primero que le pedimos para poder atenderlo es, bueno, nosotros atendemos, pero tenés que dejar de consumir, lo que va a pasar ahí es que la persona se vaya del tratamiento, porque claramente es algo muy difícil de hacer de entrada si hay un problema con ese consumo, ¿sí? Un poco como introducción de las cuestiones que nos plantea este artículo 4 y por qué los consumos están dentro de la Ley de Salud Mental, tienen que ver más que nada con esto de cómo se mira el problema con las sustancias y diversas prácticas y a las personas que transitan estos problemas. En este sentido, yo pensaba, Eri, cuando te escuchaba, que la ley también pone las problemáticas de consumo dentro del ámbito de la salud, las quita del fuero penal. Dejamos de hablar de intervenciones en la línea punitivista y empezamos a pensar en abordajes que tengan que ver con el cuidado. Ese es un punto que para nosotros es clave y que nos permite otra posibilidad de intervención. Y en relación a algo que me parece que es clave, que compartía Eri, vinculado a los sufrimientos, y también me parece que hay alguna cuestión para pensar en cuanto a los contextos, ¿no? Porque en esto que llamamos las sociedades de consumo, bueno, los tiempos que compartimos en el vivir, hay cierto mandato social vinculado a la felicidad. Pareciera que
deberíamos ser personas felices y llevar una vida de bienestar, y que nuestra salud mental tenga que ver con el máximo nivel de bienestar emocional, social, físico, y que como estándar es interesante, como horizonte, tiene mucho sentido, pero sin embargo, no sé cómo será la experiencia de ustedes, pero, perdón por ser autorreferencial, pero en algún sentido, registrando tan solo mi recorrido, yo entiendo que mi vida no ha tenido que ver con el bienestar y el disfrute y la felicidad todo el tiempo, cada rato. Y más aún si pensamos en los territorios, digo, pues Eri comentaba recién, pues trabajamos en el marco de la Secretaría de Salud en la Municipalidad de Quilmes, segundo cordón de la provincia de Buenos Aires, donde en la provincia, digo, los niveles de vulnerabilidad social son altos. Cuando hablamos de vulnerabilidad social, hablamos de las dificultades como para acceder a niveles básicos de derechos que nos permitan desarrollo integral, una vida disfrutable. Y pasa en la provincia, pero pasa en toda la región, pasa en toda Latinoamérica. Y en ese punto nosotros entendemos que hay como alguna contradicción medio en lo real del cotidiano, del vivir de cada quien, entre este mandato de felicidad, donde uno pareciera que debería tener una vida de Instagram, siempre arreglado, siempre sonriente, siempre en una escena disfrutable, y teniendo muchos me gustas de la gente que tenemos alrededor, entre eso y lo que implica vivir en algunos territorios. Y más aún si pensamos en padecimientos graves de salud mental, digo, hay algo donde la estigmatización que mencionaba Eri, pero también el encierro como respuesta, el aislamiento social, el no acceso a derechos, hace que la vida se vuelva muy difícil. Y en ese mandato donde yo debería ser feliz, y si no estoy siendo feliz es porque no estoy haciendo lo suficiente, en un contexto donde la verdad que se hace muy difícil, la felicidad, estamos hablando actualmente de que 1 de cada 2 pibes, pibas en Argentina se encuentra bajo la línea de pobreza, y vivir en esas condiciones se hace como muy sufriente. Bueno, entendemos que a veces quizás una respuesta a ese sufrimiento tiene que ver con dejar de pensar sobre aquello, dejar de sentir ese malestar, y las sustancias juegan. Hay sustancias que efectivamente, como les compartía Eri recién, hemos problematizado en los medios mucho sobre las sustancias ilegales y toda esta cuestión referida a la delincuencia, etcétera, pero tenemos un problemón en Argentina, particularmente vinculado al consumo de alcohol y de psicofármacos, y son sustancias legales. En cualquier supermercado uno tiene ahí una cantidad de bebidas alcohólicas y nadie te pide nada, digo, pero sin embargo pareciera que el problema es la ilegalidad y no estas otras que son las legales y las que generan incluso dependencias mucho más fuertes que la marihuana y demás, ¿no? Dependencia en términos de que se generan necesidades compulsivas de acceder a la sustancia con el alcohol, y a veces que es el cuerpo mismo que se desregula cuando ya no lo tiene, cosa que quizás no pasa con la marihuana o el ácido, como mencionaba recién él. Entonces en ese punto digo, hay algo del contexto que es a considerar, un contexto que te invita a tener una vida feliz, plena, etcétera, que te hace responsable si no tenés esos estándares de vida, pero en un contexto donde el buen vivir se hace muy difícil. En ese punto disociarse, en ese punto perder de vista las emociones, perder de vista a veces el registro del sufrimiento subjetivo, es una respuesta en lo inmediato a ese sufrir. Entonces, penalizar a aquel que está intentando desesperadamente a veces resolver ese nivel de sufrimiento, tratando de no pensar en eso, tratando de generar, aunque sea en lo inmediato, algo de bienestar, que es un bienestar efímero y un bienestar dañino, sin duda, porque te aísla, porque genera costos para tu vida, bueno, y que la respuesta sea penalizar a esa persona, es un punto fuerte de discusión. Nosotros festejamos, celebramos la ley, porque entendemos que nos permite cuidar a esas personas que están transitando sufrimiento y no aislarlas creyendo que el modo será, porque en algún punto van a terminar todos y todas aisladas. La pregunta es, ¿quién no consume problemáticamente pantallas? ¿Quién no consume a veces comida problemáticamente? ¿Quién no consume televisión? ¿Quién no consume trabajo problemáticamente? Pero bueno, hay consumos que están más o menos problematizados, y en ese punto creemos que parte del asunto es esto que estamos haciendo con ustedes hoy, poder disputar, poner en tensión, debatir el sentido común tan instalado y fuertemente fomentado por intereses que claramente juegan. Sí, ahí sumo alguna cosita en relación sumando a lo que dice Gonza. Digo, es muy, muy interesante pensar
respecto de las demandas, ¿no?, que recibimos históricamente sobre el consumo, digo, hay algo que sucede, que es que cuando nosotros nos piden intervención porque hay una persona que está en situación de consumo problemático, nos dicen, bueno, hay que atender a tal porque consume cocaína, porque consume... La segunda pregunta nuestra es, bueno, ¿quién es esa persona? Y te dice por ahí, no, es un niño en situación de calle que consume. O sea, hace más ruido que consuma que un niño de 10 años esté en la calle, ¿no? Hay más preocupación por ver cómo le quitamos la sustancia que por pensar cómo hacemos para que ese niño tenga las redes de contención y un proyecto de vida, ¿sí? Que le permita, ¿no?, desarrollarse. Digo, muchas veces nos podemos poner a pensar cómo se soporta semejante sufrimiento si muchas veces no es en base a consumir algo, a determinada conducta, a determinado intento desesperado, como decía Gonza, de poder soportar esta cuestión, ¿no? Lo mismo con mujeres víctimas de violencia de género, digo, situaciones realmente muy dolorosas, y lo primero que se presenta cuando nosotros nos piden intervenciones, que nos preocupemos y nos ocupemos porque esa persona consume sustancia, ¿sí? Y esto, digo, está muy arraigado en la comunidad, está muy arraigado dentro del sistema de salud, digo, bueno, son cuestiones que hay que poder ir discutiendo, por eso festejamos el encuentro, en todos los ámbitos, ¿no? Digo, sucede, digo, históricamente el sistema de salud mismo ha sido muy expulsivo en relación a esto. Históricamente, incluso digo, no tan históricamente, en la actualidad sabemos que los consumos problemáticos son parte de la ley de salud mental, y cuando llega una persona con problemática de consumo a determinados espacios de salud, te dicen, no, bueno, pero acá atendemos salud mental, pero no atendemos consumo de sustancias, como si fuera algo ajeno, algo que trae problema, algo de lo cual no se puede hacer cargo el sistema, ¿no? Entonces, digo, me parece que toda esta reflexión, ¿no?, que tiene que ver con, bueno, qué pasó históricamente y qué se piensa y qué imaginario se construyó en relación a las problemáticas del consumo, en general son la primer barrera, nosotros decimos son la primer barrera de acceso de las personas al sistema, no solo de salud, de cualquier espacio, digo, que se pueda acercar a algún lado. Imagínense que si son expulsados del sistema de salud, imagínense si llega a cualquier otra oficina de otra cosa, o a cualquier, no sé, negocio o lo que fuera, donde la persona llega a pedir ayuda y le dice, no, bueno, nada, necesito que me den una mano porque estoy consumiendo sustancia. Digo, la gente sale corriendo, ¿no? Entonces, decimos que toda esta mirada respecto a esto es la primer barrera que las personas han encontrado históricamente para poder acceder a abordajes, ¿sí?, por la problemática, que por supuesto que en muchos casos existe y que hay que tratarla. Las sustancias, tanto legales como ilegales, tienen efectos, no son inocuas, no estamos diciendo, no, si consume cocaína no pasa nada, estamos diciendo que el problema es mucho más allá, mucho más allá que la cocaína. Se prendió un micrófono, no sé si es una pregunta o... Ah, bien. No, escuché un movimiento y pensé que había alguna pregunta. Bueno, en principio, antes de hablar del tipo de abordaje, queríamos hacer esta introducción para que se entienda también por qué nos damos las estrategias que nos damos para pensar el acompañamiento a las personas. En esa línea, profundizando un cachito también, esto de que no somos tan solo nuestros consumos, digamos que nuestra vida es mucho más compleja que tan solo la sustancia que consumimos, problemáticamente o no, y hablando hoy con ustedes, que lo saben mejor que nosotros seguramente, que nosotras, las personas no son el diagnóstico tan solo. El diagnóstico es un modo que el sistema de salud, en todo caso, trata de categorizar alguna cosa del sufrimiento, pero esto la vez pasada en un encuentro con Mirta, hablando de la transformación del modelo de atención en Quilmes y a nivel nacional, producto de implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, veíamos un documental que se llama Desmontar la máquina, que recomendamos, interesante, y que tiene que ver con esta perspectiva. Usuarios y usuarias mencionaban que muchas veces encontraban personas que se presentaban desde el diagnóstico. Bueno, yo soy un bipolar, bueno, yo soy... Y la verdad es que uno no es un diagnóstico. En todo caso, el sistema de salud menciona algo de tu modo de estar en el mundo, categorizándolo y posiblemente muy vinculado a la industria farmacéutica en términos de cómo nombrar algo de eso, pero el consumo o los diagnósticos no nombran esa complejidad que somos en el vivir. Y quizás una línea más antes de meternos con formato de abordaje, en Quilmes en particular, sin mencionar cuándo los consumos se vuelven problemáticos. Nosotros entendemos que ahí hay como dos puntos que son interesantes. Por un lado, que muchas veces
lo problemático se presenta en la mirada de la familia, porque el usuario o la usuaria de sustancias, la persona que está consumiendo sustancias, es que no termina de problematizar ese punto, porque encuentra ahí cierto equilibrio en el malestar, en el transitar cierto padecimiento, y efectivamente las sustancias juegan, y para nosotros es muy importante poder alojar y trabajar con la familia, que es quien efectivamente está presentando ahí explícitamente un sufrir al ver cómo algunas personas se dan en algún sentido. El otro punto, en cuanto a lo problemático, nosotros entendemos que, nosotras entendemos que un consumo se vuelve problemático cuando te aísla, cuando de alguna manera uno va perdiendo vínculo con otras personas, cuando el estar en comunidad se va deteriorando y uno va cada vez recortando el círculo de personas y recortando un círculo de personas donde los intereses vitales, donde los proyectos, las trayectorias de vida se empiezan a recortar y tan solo situarse en la línea del consumo, y por lo tanto hay algo del consumo problemático cuando empiezo a aislarme y cuando pierdo la capacidad para amar y ser amado, o cuando pierdo mi capacidad para producir, para generar, para construir, desde el lazo social a escenas que tengan que ver con el bienestar en mi vida. Quizás ahora sí comentarles algunas cuestiones del abordaje, particularmente en Quilmes. Federi, si querés compartirnos. Sí, sumo una cosita respecto a esto, Gonza, que decías. La definición de consumo problemático es clave porque eso es lo que nos permite a nosotros determinar si tenemos pertinencia en la intervención o no. ¿Qué quiere decir esto? Hay los consumos que no están por fuera de la situación de problema, no tenemos demasiada intervención porque tiene que ver con la decisión, ¿sí? La autonomía de cada persona. Esto es clave, muchas veces resuena fuerte, porque uno dice, pero ¿cómo? Si las sustancias son ilegales, ¿cómo la va a poder? Bueno, es una discusión también que se viene dando. El artículo 19 de la Constitución Nacional nos dice que somos libres de elegir, ¿sí?, lo que queramos consumir, vivir, siempre y cuando haya, ¿no?, algunas cuestiones, ¿no?, que no se violen, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces digo, siempre y cuando esto no se vuelva un problema para la persona, que no lo veamos, no veamos a la persona en las condiciones que decía Gonza, ¿no?, de que tengamos que intervenir por el riesgo en su situación, en su integridad física y psíquica, la persona puede consumir sustancias, ¿no?, cualquier sustancia o cualquier actividad sin que tengamos la pertinencia de intervenir. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces las demandas muy grandes que tenemos respecto del consumo es, por ejemplo, referentes afectivos muy preocupados, ¿sí?, o preocupadas porque hijos, hijes, familiares consumen alguna sustancia que realmente no le representa un problema para la persona, que es lo primero que decía Gonza. Entonces es muy difícil que esa persona haga un tratamiento, que nosotros tengamos que intervenir como un tratamiento si esa persona no está teniendo ningún problema con ese consumo, ¿sí? Digo, el problema en todo caso, si está consumiendo una sustancia ilegal, es que si lo agarra la policía con una sustancia ilegal encima, iba a tener un problema legal porque no está permitido, lo cual no significa que, lo voy a decir para que se entienda, que si una persona se fuma un porro por semana, tenga un problema en toda su vida porque fuma un porro en toda una semana, ¿sí? Lo digo con estas palabras porque muchas veces suena disruptivo, pero es una realidad. Si la persona conserva su trabajo, tiene sus referentes, tiene una vida, es lo mismo que nosotros digamos, bueno, hay que intervenir en la vida de esta persona porque se toma una copa de vino todas las noches cuando cena, ¿no? Bueno, como toma una copa de vino, hay que llevarlo al psicólogo, tiene que trabajar. Bueno, eso con la copa de vino no pasa. Quizás si vemos un porro en el bolsillo, bueno, ahí ya se levantan otras alertas. Claramente, como son ilegales, si aparece, si lo ve la policía, lo agarra con una sustancia ilegal, va a tener un problema legal porque es ilegal, pero a nivel salud, podríamos problematizarlo de la misma manera. Si yo no voy a problematizar que una persona toma una copa de vino todas las noches cuando come, tampoco tengo por qué problematizar que una persona cada tanto cuando se junta con alguien le da 2 secas a un cigarrillo de marihuana, ¿sí? Esto es importante porque muchas veces se arma toda una alerta, se pide atención y la gente como te mira como diciendo, ¿en qué vas a intervenir? Si yo no tengo ningún problema con esto, ¿no? También es cierto que muchas veces las personas tienen un problema con esto, no pueden darse cuenta que tienen un problema con esto y son los familiares y los referentes los que dicen, che, mirá que acá sí hay un problema, y nosotros podemos decir, sí, hay un problema. Hay que encontrar la manera de que esa persona se pueda acercar al tratamiento y acompañarla, ¿sí?
Eso. En cuanto a tratamientos, porque efectivamente, digo, discutimos, tensionamos un cachito con el sentido común, con aquello que históricamente se ha transmitido en términos de la guerra contra las drogas, ¿no? Pero efectivamente hay personas que problematizan su consumo de sustancias y generan niveles de sufrimiento altos, no poder salir de una lógica muy disociada, donde se lastiman, pierden espacios vitales, pierden vínculos con gente que quieren, eso sucede. Nosotros en Quilmes en particular, como dos movimientos para mencionar, uno es que fuimos armando equipos interdisciplinarios, porque también pensamos, equipos interdisciplinarios digo, y en la línea que traía Eri al comienzo, de la importancia de trabajar con los referentes afectivos, con las familias, y desde la interdisciplina, pero también desde la intersectorialidad, nosotros fuimos armando 5 dispositivos que están en barrios populares, en lugares estratégicos de Quilmes, articulados, que dependen de Cedronar y que trabajan bajo la lógica del Sistema Público de Salud de Quilmes, donde diferentes disciplinas abordan la cuestión, porque también disputamos hasta dónde la salud mental es cuestión a resolver en el consultorio con el psicólogo, o peor aún, con el psiquiatra, mediante el acceso de psicofármacos. Entonces, fuimos sumando interdisciplina en términos de terapia ocupacional, trabajo social, psicopedagogía, operadores, talleristas, en dispositivos de Cedronar que lo que generan son espacios de inclusión donde no sea el primer punto a pedirte aquello que no estás pudiendo dar, que es dejar de consumir de un momento a otro, sino participar de los espacios, escuchar experiencias de otros y de otras, transitar por escenas, por proyectos comunitarios que posiblemente te permitan una mirada más allá del sufrimiento y más allá del consumo de sustancias, para empezar a encontrar otros sentidos a tu vida. Y en todo caso ahí, seguramente, escuchando otras experiencias, repensando tus recorridos, bueno, quizás haya algo como para problematizar esto que decíamos que es un proceso. Es muy difícil pedirle a la persona que tiene un uso compulsivo de sustancias que de un momento a otro las deje, y si no las deja, la respuesta será el encierro de la situación. También sabemos que hay situaciones dramáticas, y esas situaciones dramáticas que a veces requieren una internación por una persona en consumo problemático, quizás con un cuadro de base, con una situación como muy compleja y en escenas de mucho desborde, bueno, pueden ponerse en riesgo a sí o a terceros. Esas situaciones son abordadas en el marco del segundo nivel, decimos nosotros. El segundo nivel son los hospitales generales, que es lo que nos propone la ley. Así cuando tengo, no sé, una fractura de un brazo, una apendicitis, bueno, la salud mental es parte de la salud integral. Así como los consumos son parte de la salud mental también es parte de la salud integral de las personas. Y la salud integral se atiende en los hospitales generales. Nosotros creemos que ha sido un golpe fuerte para el sentido común, entender que la salud mental se resolvía en los manicomios, como también pensar que los consumos problemáticos se resuelven en las granjas o en las comunidades terapéuticas, aislando a la persona, porque no solamente para las personas, para las familias, para la población en general, sino también para el sistema de salud. El sistema de salud empezó a entender que, bueno, yo de consumo problemático no entiendo y no soy yo quien tiene que trabajar esto. En las guardias de los hospitales, yo de salud mental, yo soy médico clínico generalista, la verdad no tengo por qué entender de salud mental, no soy psiquiatra. Hubo ahí un efecto, y que la ley pretende romper, donde pensar un sistema más integrado de salud implica pensar a la salud mental dentro del sistema de salud, pensar a los consumos problemáticos dentro de la salud mental, y entender que las situaciones más graves de salud se abordan en el marco de los hospitales generales, y es también en los hospitales generales donde tenemos que abordar esas situaciones que se vuelven más dramáticas, donde quizás se presentan situaciones de riesgo para sí o para terceros que van a requerir quizás una internación breve, en función de estabilizar el cuadro y lograr algún nivel de bienestar diferente, acomodando también, en el mejor de los casos, una red comunitaria para cuando yo pueda estar externado. En ese sentido decía, fuimos armando dispositivos interdisciplinarios de anclaje en los territorios, que generan espacios grupales, espacios de articulación con otras áreas como deportes, cultura y demás, en paralelo con el trabajo con el segundo nivel, con el hospital para aquellas situaciones que demandan una respuesta pronta cuando vemos que el riesgo es cierto inminente. Aparte de eso, quizás mencionar que hemos ido trabajando en lo que llamamos algunas mesas locales. No sé, Eri, si querés compartirles algo de Itatí, por ejemplo.
Sí, también quería sumar esto que decía Gonza respecto de las internaciones, digo, porque es justo un punto que se discute mucho sobre la ley de salud mental, que dice que, bueno, o sea, hay un colectivo de personas que sostiene que la ley prohíbe las internaciones. No es así, al contrario, la ley dice que hay situaciones en las que no hay otra alternativa que internar, y la ley te dice cómo hay que internar a esa persona, en qué condiciones, qué es lo que hay que hacer en la internación. Todo eso está definido en la ley y orientado en la ley. Lo que sucede es que toda la introducción que nosotros hacíamos es porque la ley plantea que la internación es el último recurso, ¿sí? No que no es un recurso, sino que es el último. Una vez que agotamos todas las instancias, que intentamos convocar, que intentamos acompañar, y esa persona se pone en riesgo a sí mismo o a tercero, bueno, ahí es el momento donde hay que intervenir de un modo más restrictivo, digamos, porque en realidad la internación lo que hace es restringir la libertad, ¿sí? Muchas veces, si es involuntaria, si la persona no se quiere internar y eso se hace igual, estamos restringiendo la libertad por el hecho de que está en riesgo para sí, para terceras. La única fundamentación que puede tener una restricción de la libertad para una persona en salud mental, ¿sí? Entonces, es mentira que la ley no permite internar, al contrario, la ley lo pone como uno de los más grandes recursos en un contexto determinado, no encerrarlo y dejarlo 30 años en un manicomio, sino internarlo como medida de cuidado, ¿sí? Que esto haga que la persona salga mejor. Eso significa, ¿no? Que sea terapéutico, que alivie, que mejore la calidad de vida. Eso por un lado. Y por otro lado, en relación a lo que traía Gonza, de cómo estamos abordando en Quilmes, una de las cuestiones, en el marco de lo que veníamos charlando también, de la integralidad, fue armar, ¿sí?, mesas territoriales. El primer ejemplo que tenemos en Quilmes se dio ya en el momento, se empezó a construir en el momento de la pandemia, post-COVID, digo, la mesa, ¿sí?, de articulación intersectorial, donde es un espacio de encuentro una vez cada 15 días de las organizaciones sociales, las instituciones del barrio, los organismos del Estado, ¿sí?, que intervienen ahí, como niñez, bueno, nosotros obviamente como salud. Y lo que se hace ahí es, en dos líneas, pensar por ahí situaciones muy complejas de pibes y pibas que están muy complicados con el consumo y que es muy difícil que lleguen al sistema de salud. Entonces, entre todos pensamos alternativas para poder alojar eso y acompañar. Y por otro lado, actividades en la línea de promoción de derechos, ¿sí? Que la cosa no sea solamente hablar de la urgencia en salud mental y de los problemas cuando los problemas ya están instalados, sino también toda la otra cuestión de promoción de la salud y de lo que históricamente se llamó como prevención, ¿sí?, de las problemáticas, que es, bueno, armemos espacios, armemos jornadas, encontrémonos, charlemos de lo que los pibes están necesitando, qué es lo que nos está faltando en el barrio, ¿sí? ¿Qué puede poner niñez? ¿Qué puede poner salud? Para poder generar espacios. Lo mismo se replicó en el barrio de La Paz, en Quilmes también, hace ya un tiempo, y esa es una mesa que surgió por un episodio de suicidio adolescente, ¿sí?, donde el barrio se empezó a convulsionar mucho en relación a este episodio terrible, y al principio, bueno, el horror de pensar que esto se podría replicar, a poder avanzar en encontrarnos periódicamente también con organizaciones sociales, con las instituciones y los organismos, a pensar, bueno, además de abordar a las personas que están sufriendo y que puedan tener algún tipo de padecimiento, ¿qué hacemos con estos pibes y pibas que por ahí no encuentran un lugar para estar, un lugar para recrearse, algún proyecto productivo? ¿Sí? Estas son las líneas que estamos llevando adelante en relación a pensar el abordaje a los consumos problemáticos, porque digo, cuando hablamos de pibes y pibas en general es un problema que lo traen las comunidades, ¿no?, de que eso está dando vueltas. Entonces, ¿cómo pensar eso? Pero ¿cómo pensarlo, ¿sí?, como espacios de promoción de derechos que puedan favorecer, decimos nosotros, proyectos de vida? Y cuando decimos proyectos de vida, no es el proyecto de vida que se nos ocurre a nosotros, ¿no? Yo quiero que el pibe haga y diga y haga tal cosa para su vida, sino que, digo, tenga un sentido, ¿sí?, que su vida empiece a cobrar un sentido y que pueda desarrollarse y, por supuesto, acceder a sus derechos básicos. Entonces, ese es un poco el armado territorial específicamente en la problemática. Y quizás también sumando una línea, hay algo ahí que tiene una contundencia en el barrio cuando el Estado se empieza a reunir sistemáticamente, el Estado en sus diferentes, ¿no? Hablamos de integralidad de abordajes, decía Eri recién, niñez, Secretaría de Mujeres y Diversidades, cultura, deportes, desarrollo social, educación, salud, junto con las organizaciones sociales. Eso permite ir construyendo redes comunitarias de cuidado, donde se establecen trayectorias cuidadas, donde el pibe
o la piba o la persona, es pensado de la misma manera, en una cierta continuidad, entre la escuela, entre la organización por la cual transita por fuera de la escuela, entre el sistema de salud que acompaña. Ahí empezamos a construir una unidad de concepción y unas prácticas articuladas que nos resultan como muy interesantes, y que le devuelven, me parece, a la persona algo referido a que hay quienes lo piensan, y hay para quienes no les da igual que se lastime, que se golpee, que se encuentre en ese nivel de aislamiento. Nosotros a veces que pensamos que los consumos problemáticos, no sé si tienen que ver con aplicarle a mi vida una intensidad de experiencia que me haga sentir vivo, sino quizás es no tener registro que lo que me pasa a alguien está importando. A veces me anuda más a la vida, hay veces que me permite regularme mucho más, saber que con lo que me hago alguien está preocupado, alguien me está pensando, que alguien me está esperando, que alguien está preguntándose por mí, y saber que hay un otro ahí pensándome, bueno, me devuelve a un plano más humano, me devuelve a la cosa más del vínculo, me evita la cosa tan disociativa, y me permite regularme y aplicar algún freno a ciertas escenas compulsivas. Ese saber que hay un otro que me piense, cuando somos muchos, muchas, quienes pensamos, quienes acompañamos, quienes estamos atentos, quienes construimos espacios amorosos de recepción y acompañamiento, creemos que por ahí hay una clave importante. Más que decirte cómo tenés que vivir tu vida o juzgarte por lo que estás pudiendo hacer con eso, bueno, ofrecerte espacios de acompañamiento donde tu sufrimiento, bueno, puedas entender que quizás no sea tan solo una cosa que te pasa a vos y a muchos otros le está pasando de tu sufrir, vinculado a lo que veníamos hablando antes. Las situaciones de contexto son muy complejas. Tenemos, insisto, 1 de cada 2 pibes en Argentina bajo la situación bajo la línea de pobreza. Eso implica dificultades en acceso a derechos básicos. Hablamos de vivienda, no solamente de alimentación, de vivienda, de educación, de salud. Entonces, digo, hay algo ahí de ese nivel de sufrimiento. Si generamos lazo social, redes comunitarias de cuidado, creemos que tenemos más chance de llegar a los pibes y a las pibas, y tenemos más chance de construir un estado presente y un estado que tensione los sentidos y que ofrezca alternativas a la cosa disociada, a la cosa de el perderme de vista, perder de vista a los otros y entrar en escenas como muy dramáticas. Bien, bueno, y en esa línea, digo, los dispositivos, digo, contamos las mesas, Gonza contó los dispositivos de la Cedronar, que tienen como esta especificidad, digo, la Cedronar es el organismo nacional, ¿sí?, que rige la política de drogas en el país, ¿sí? A nivel nacional hay dispositivos en territorio, nosotros en Quilmes tenemos 5, que están incluidos en nuestra mirada y en nuestro armado de salud mental. Eso no quita que en cualquier centro de salud, lo que nosotros repetimos incansablemente, es que más allá de que hay dispositivos que se encargan más específicamente, que tienen por ahí un poco más de recorrido, de formación en esta línea que la Secretaría aporta, la realidad es que cualquier centro de salud y cualquier espacio, ¿sí?, de acceso a derechos tiene que tener la posibilidad de alojar esas demandas, ¿sí? Después, una vez que uno aloja, una vez que uno escucha, se verá, ¿sí?, qué circuito de tratamiento le damos. Hay situaciones que se pueden abordar en el mismo centro de salud, hay otras que, bueno, requieren otro nivel de complejidad, como decíamos hoy, pero que cualquier espacio de salud tiene que poder escuchar y alojar esos pedidos, ¿sí?, que no es nada que esté por fuera del campo de la salud, ¿sí? Entonces, ese también es una indicación muy fuerte para nosotros como gestión, y que así como decíamos que la ley dice que en algunos momentos se puede internar, por supuesto que en algunos momentos hay terapias individuales, los psicólogos acompañan, digo, no es que esto no existe bajo ningún punto de vista, pero hay mucha más potencia en estas mesas, en los grupos de acompañamiento a referentes afectivos, ¿sí? Digo, quizás no estamos pudiendo llegar a esa persona que puede o no tener la problemática del consumo, pero sí estamos llegando a sus referentes que están muy preocupados, que están muy asustados, que tienen mucho miedo, ¿sí? Entonces, bueno, hay espacios grupales para ese acompañamiento, y por supuesto también a veces nos damos otro tipo de estrategias, como pueden ser recorridas territoriales con los profesionales, ir a buscar a los pibes y pibas a la calle, al barrio, a la casa donde se encuentren, ¿sí? No estamos esperando detrás del escritorio, del consultorio, que la persona llegue diciendo, bueno, consumo sustancias, tengo un problema, por favor abórdenme,
¿no? Sabiendo el nivel de complejidad que tienen las trayectorias de vida con las que nosotros trabajamos. Así que la línea de los consumos, si bien tiene esta línea más específica que contamos, también es una línea transversal, ¿sí?, a todos los centros de salud y a todos los espacios que tenemos de atención y a las propuestas que vamos pensando con la comunidad y los profesionales. Bueno, yo quería hacer una pequeña pausa de ustedes que están charlando, ya nos estoy contando lo que están haciendo, como para comentarles al resto que el trabajo que venimos haciendo en Quilmes, junto con APEF, venimos recorriendo los SIC desde el año pasado, en donde vamos reuniendo a los familiares, se va convocando a los familiares de los distintos SIC de toda la zona de Quilmes, en donde en cada reunión tratamos de transmitir esto de psicoeducación, esto de la convivencia con el familiar que tiene una patología, ¿no? En este caso de la esquizofrenia. Y bueno, uno va hablando de todas aquellas herramientas que nosotros también aprendimos como para poder ir transmitiendo a los demás. Lo hacemos con el total cariño que uno tiene como mamá. Bueno, yo soy mamá también, que tengo un hijo con esquizofrenia, que tiene 23 años, y bueno, desde el lugar como mamá, hablar a otra mamá, ¿no? Y ese es por ahí el espacio que yo, al principio, cuando no conocía a PEF, también encontraba como un vacío, ¿no? Como que había algo ahí que llenar, y era que nosotros, las mamás o los cuidadores, ya sean los tíos, los hermanos, o sea, la familia, el entorno familiar, era el huequito que faltaba llenar. Y bueno, y ahí fue que eso es lo que estamos tratando de transmitir en cada reunión. Y despacito y saber que con paciencia, bajando las expectativas, bajando la ansiedad, con muchísima paciencia, con mucho amor, se puede lograr la mejor calidad de vida. Por supuesto, como dije antes, con la ayuda de los profesionales. Sin ellos no podemos hacer nada. Trabajar en conjunto, esa es la idea. Así que, bueno, contar eso. Quería comentarles eso. Y la verdad que se viene trabajando muy bien. Tenemos mucha convocatoria en cada una de las reuniones. Y bueno, es un servicio más que se le brinda el municipio de Quilmes para la gente. Sí, Bueno, la verdad que sí. Muy bueno muy bueno todo lo que estás haciendo. Realmente, gracias. Eduardo nos cuenta, nosotros estamos acá en Capital, y bueno, es muy fuerte, estamos muy fuertes en esto, y con mucha ayuda, como todos los papás, que yo soy mamá también, para salir adelante de esto, que la verdad que es una pata más a la enfermedad, la ayuda que se brinda a la familia, ¿no? Es muy importante, muy importante. Esto tendría que ser una materia más en la facultad, para que realmente, si no, una persona sale después de una internación, después se encuentra con la misma situación en la casa, es muy difícil seguir adelante para esos chicos si no están atendidos por una familia que está bien fuerte, que está bien sabiendo cómo es la enfermedad, cómo abordar todo, cada momento, cada momento difícil que ellos pasan, ¿no? Entonces, bueno, desde acá, bueno, Eduardo que nos guía, que nos ayuda muchísimo, Eduardo Herrera, que bueno, nuestro coordinador acá en Capital, y vos que estás ahí, bueno, creo que estamos haciendo un trabajo bastante importante. Creo que sí. O quizás un comentario sobre familias y consumo problemático, que es lo que les acercaba Eri recién. Para nosotros hay algo ahí del sentido de oportunidad, porque suele pasar que las personas que están en situaciones de consumo problemático no siempre problematizan o no siempre están en momento de asumir el coraje, la complejidad que implica generar un cambio, porque estamos hablando de
de modificar hábitos, y muchas veces somos hábitos, muchas veces somos nuestro modo de manejarnos en el cotidiano, nuestro hacer a veces nos define. Por lo tanto, dejar de hacer lo que vengo haciendo sistemáticamente durante muchos tiempos es un desafío como muy fuerte. Y hay que tener como una voluntad, mucha conciencia del sufrimiento y poder ilusionarme con que una vida diferente es posible. Y en ese sentido, acompañar a las familias a nosotros nos resulta importante porque, bueno, trae esto que decía Belia recién, fortalecer a las familias, poder brindar otras miradas, acompañar, pero también me parece que yo estando en consumo, sabiendo que mi vieja, mis hermanos, la gente que yo quiero está yendo a un grupo, están hablando de cuestiones que tienen que ver con el consumo, me permite que en el momento donde yo decido, bueno, voy a intentar un cambio, no tener que salir a buscar un lugar en ese momento, que siempre se hace difícil, porque esto que decíamos recién, a veces el sistema de salud es muy expulsivo. Por lo tanto, en el momento donde yo decido, bueno, voy a intentar hacer el movimiento, salir a buscar ahí qué recursos hay, quizás se pierde tiempo y mi voluntad deja de ser. Pero si ya tengo un recorrido hecho por mi familia y por mi entorno, que están construyendo en alguno de estos dispositivos de Cedronar que mencionábamos, o en el centro de salud cercano a mi domicilio, si ya mi familia está ahí transitando, la cosa está como más aceitada para que cuando yo tomo la decisión, bueno, estén ahí los recursos a mano. Hay algo de la oportunidad, del momento oportuno de intervenir en las situaciones de consumo que es medio clave. Quizás yo no tenga conciencia en el momento, pero si alguien ya está haciendo ese caminito, me facilita cuando esté dispuesto a tomar la decisión. Por lo tanto, es muy importante acompañar a la familia, para nosotros es medio clave. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. ¿Qué les parece, Erika y Gonzalo, si ya vamos a responder preguntas? Porque acá hay algunos que ya levantaron la mano, ¿sí? Ya Sí, están sí. levantando la mano. ¿Puedo hablar? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Habla. Bueno, antes que nada, un gusto escucharlos a todos. La verdad que, bueno, reafirma lo que estoy aprendiendo en relación a los consumos problemáticos y lo abarcativo que es este término. Pero me quedo con algo que dijo Gonzalo por una cuestión muy particular y personal. No directamente tiene que ver conmigo, pero sí con algo que puedo ver en mi entorno. Cuando habla del consumo de personas, yo de alguna manera me hago una idea de lo que puede referirse, pero quizás es pobre o errónea, así que me gustaría, Gonzalo, si me podrías despejar esta duda. Yo no sé si te referís al uso utilitarista que por ahí podemos darle a las personas, o esta necesidad imperiosa de estar constantemente con gente que inclusive a veces no nos resta, o al revés, son utilistas para con nosotros, o no son de una calidad afectiva. Y también pasamos a esto de las redes, ¿no? De exponer constantemente estas reuniones y que salimos con personas y que nos vemos con personas. Me gustaría despejarme esta duda, Gonzalo, ¿a qué te referías puntualmente? Hola Andrés, sí, está en la línea de lo que traes. Hay algo ahí donde me parece que la mercantilización del mundo invita a pensar que todo tiene un precio, que todo se puede comprar y vender, incluso el amor. Tiempo atrás leía a un autor que mencionaba estas plataformas, por ejemplo Tinder, o algunas otras, donde uno dice, bueno, a mí me gustaría conocer una persona que tenga estas características, así, 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 y por lo tanto la plataforma te garantizaría a vos, pagando un dinero, bueno, el contacto con una persona que tenga ese perfil. Y ahí hay un punto medio raro, porque pareciera que el terreno del amor puede ser un terreno seguro, y que cierta plataforma te puede dar la seguridad que vas a encontrar el amor de tu vida. Y quienes transitamos a veces estas cuestiones entendemos que el amor, lejos de ser el terreno de la seguridad, es siempre el terreno de la inseguridad. La sensación de no saber qué tanto importa al otro, qué representa al otro, el temor a dejar de ser amado, el temor a la traición, el temor a pensar que quizás esto no dure para siempre. Digo, hay una profundidad en los vínculos y una complejidad en el encuentro con otras personas que a veces me parece que las redes sociales superficializan mucho la cuestión y pareciera que, no sé, que hay algo donde se usan las personas como para matar el tiempo, como decíamos recién, que hay algo del encuentro con el otro, hay prácticas, no sé, hablando con jóvenes, con adolescentes y demás, hablan de prácticas donde entran en vínculos virtuales, conversan y de un momento a otro dejan de conversar como si no importara lo que al otro le genere tu ausencia
abrupta de un momento a otro. Digo, hay alguna cosa donde pareciera que podemos utilizar a las otras personas también para tapar nuestras angustias, como si fuesen un medio más. Y en ese punto me pregunto si no hay también un consumo de personas, un consumo de vínculos, una cosa donde nos deshumanizamos, ¿no? En este punto, donde las emociones, donde el registro del otro, bueno, deja de tener el valor que a veces consideramos. Medio por ahí iba. Muy buena la respuesta, más que satisfecho. Gracias, Andrés. Muy bueno el concepto. Gaby, a ver. Hola, ¿cómo están? La pregunta es para Erika o Gonzalo o ambos, ¿no? Yo soy Gaby, como me dijo Mirta, parte de APEF. Tengo un hijo con esquizofrenia y otro con consumo problemático. Por lo tanto, la diferencia la veo todo el tiempo. Ahora, quisiera escuchar desde los profesionales, porque sé que acá hay muchas mamás o papás que pertenecen a APEF, que participan de psicoeducación, la diferencia que hay entre una persona que tiene esquizofrenia y una persona que no, que consume socialmente y puede llegar a un consumo problemático por distintas situaciones, porque el consumo problemático no solo es cuando la persona se encierra, no trabaja, no ve a sus amistades, no sé, miles de problemas que pueden suceder, sino también cuando cambian las conductas, a veces llegan a ser agresivos o agresivas, y no pueden mantener un trabajo, por ejemplo. Hay un montón de situaciones que trae el consumo problemático que no tiene nada que ver con el consumo que tiene una persona con esquizofrenia. Y hay una preocupación de las familias cuando una persona con esquizofrenia estuvo internada o está, le van a dar el alta, y esa persona, aparte de tener esquizofrenia, tiene un consumo problemático para la familia, ¿no? Que, vuelvo a repetir, pero quiero que lo expliquen los profesionales, no es lo mismo que una persona cualquiera a una persona que tiene esquizofrenia. Mi pregunta es esa, como para que respondan a todos acá, que puedan sacar algunas dudas que hay a veces cuando los chicos y las chicas salen de una internación, y en mi caso pasó, lo primero que hacen es consumir. Y esto obviamente perjudica el tratamiento, pero a veces las familias no entienden que llevarlos a una comunidad o a una internación después de salir de la internación por esquizofrenia no sería la solución. Por lo menos mi mirada de lo que aprendí, ¿no? Pero está como muy naturalizado esto, de que se compensa una persona con esquizofrenia y después de ahí tiene que ir a una comunidad. A ver qué piensan, quiero saber la parte profesional. Bueno, arranco un poquito ahí, después Gonza, si querés, la seguís. En principio, a mí me gustaría hacer como una aclaración, que es que nosotros y que la ley nos orienta en que quizás hay algunos puntos en común, ¿no? Dentro de determinados padecimientos. Uno puede decir, bueno, lo que charlamos, lo que Mirta nos enseña tanto en relación a cómo acompañar personas con esquizofrenia, ¿no? Digo, bueno, puntos muy en común. Pero la realidad es que la trayectoria de cada paciente, digo, en situación de cualquier padecimiento, es muy diversa. Yo no podría decir, y creo que Gonza tampoco, bueno, con las personas que consumen y tienen esquizofrenias hay que hacer esto, con las personas que consumen y no tienen esquizofrenia hay que hacer lo otro, porque se juegan un montón de variables, es muy el caso por caso. Ahora, lo que sí es cierto es que, y lo charlábamos un poco con Gonza cuando íbamos a pensar un poquito el encuentro, es que es cierto que en determinadas estructuras y en determinados cuadros, ¿sí? El consumo tiene determinados efectos que, depende del caso por caso, los mismos profesionales que lo atienden van a decir, che, mira, acá realmente hay algunos cuadros que no puede consumir nada, sale, pero no puede consumir nada. Hay otros casos donde determinados consumos no afectan tanto, ¿sí? A su cuadro en general, ¿sí? Y
Y lo mismo aquellos que consumen sustancias problemáticamente y no tienen esquizofrenia, digo, también sucede que muchas veces por determinadas cuestiones, digo, no sé, por ejemplo, situaciones que por ahí no son padecimientos de esquizofrenia, pero tienen unas cuestiones de mucha impulsividad, ¿no? Entonces, bueno, hay determinado momento del consumo que, como vos decías, la agresión. No es que es agresivo porque consume. El consumo precipita quizás o habilita a que surja la impulsión, que la agresión no es violencia muchas veces, es agresión, es un modo de responder al sufrimiento, ¿sí? Entonces, me parece primero no englobar, ¿sí? Porque es mucho el caso por caso, sí me parece que, te lo podría decir casi convencida, que una persona salga de una internación y la metamos en otra por dos cuestiones diversas, no lo aconsejaría en ningún punto, ¿no? Digo, me parece que si está dado de alta es porque está dado de alta integralmente, ¿sí? Es por una persona que, bueno, con el acompañamiento seguramente que tiene en la familia y todo va a poder estar en el afuera. En todo caso, si hay algunas cuestiones que hay que trabajar, porque por ahí el consumo alguna cosa complica o lo que fuera, bueno, con los profesionales se verá qué estrategias nos damos, ¿sí? Para poder ir acotando, acompañando, ¿sí? Estando atento a los efectos. Digo, pero no aconsejaría, digo, me parece que si viene por ley, si viene de un alta, es porque está para estar en el afuera, ¿sí? De ahí en más, lo que pasa es que lo que sucede muchas veces es que, digo, y esto me parece que está muy ligado al temor, y obviamente, y muchas veces al afecto, a querer ver a la persona bien, digo, decir, bueno, ay, ya se estabilizó, ahora empezó a consumir, por favor, que alguien lo cuide, y quizás el mejor lugar donde esté cuidado sea en su domicilio, obviamente, en su casa, con sus referentes, obviamente con la indicación de profesionales, porque, insisto, hay cuadros que efectivamente el consumo los perjudica un montón, hay otros que, incluso, me animo a decirlo, charlamos con Gonza, en algunos cuadros hasta alguito el consumo, no importa de qué, compensa, ¿sí? Como que, digo consumos diversos, no estoy diciendo que salga de una internación por un episodio agudo y tome cocaína cuando sale, no estoy diciendo eso, pero sí digo algunos consumos que no generan, ¿sí? Ninguna descompensación, ninguna ruptura grande en su salud psíquica y física, bueno, se va acompañando. No me parece que la indicación sea una internación post-internación, porque la internación en sí misma, cuando es terminada y cuando se da el proceso de externación, es porque la persona ya está habilitada para estar en el afuera. ¿Sí? No sé si respondí ahí algo de lo que consultabas. Sí, perfecto. Yo quería como que una visión profesional, ¿sí? De personas que saben sobre consumo, porque insisto con que por más que sea una patología más, no es lo mismo. Una patología dual, como se suele llamar, no sé si está bien dicho así, pero en general llamamos dual, a una persona que no tuvo ningún problema de salud mental y está en un consumo problemático. Gracias. Gaby, quizás yo lo que agregaría es que en los momentos agudos, bueno, las sustancias pueden problematizar mucho la cuestión. Digo, en los momentos donde el paciente, la persona está como más productiva, me parece que se puede volver como muy complejo. Y también en esos momentos, quizás donde la productividad no es mayor y aparece lo que llamamos la sintomatología negativa, la falta de interés, la bulia, la falta de motivación, el aislamiento social, me parece que las sustancias encierran mucho. Y quizás lo último que diría en este punto es que sabemos que la vida de las personas que transitan esa condición de salud, esquizofrenia, bueno, se les hace la vida mucho más difícil, porque la sociedad se vuelve expulsiva, estigmatiza, son muchas veces discriminados, son tratados de un modo como muy, muy feo, y yo pensaba, bueno, ya la vida ahí de por sí es compleja, cuando uno transita un padecimiento grave de salud mental, me parece que se hace más compleja aún, y bueno, quizás las sustancias representen un punto donde puedo disociarme de ese nivel de malestar. Por lo tanto, a veces se vuelve como más compulsivo el consumo, siendo que el sufrimiento es mayor, ¿no? Quizás algo de eso. Había mencionado también, quiero hacer una referencia, preguntaron dónde se puede ver el documental Desmontar la máquina. Hoy los compañeros que lo generaron en la Universidad Nacional de Lanús lo están pasando por diferentes provincias, pero a partir del 3 de diciembre va a estar liberado en YouTube. Por lo tanto, si quieren acercarse al documental, 3 de diciembre en YouTube ya creo que está liberado Desmontar la máquina. Y es una producción de la Universidad Nacional de Lanús.
Perfecto, Gonzalo. Bueno, acá Gabriela Morando quiere hacer una pregunta, levantó la mano. Gabriela, ay, Sí, gracias. buenas tardes a todos. Sí, la pregunta que quería hacer, tomando en cuenta el marco terapéutico que ustedes fueron mencionando en distintas situaciones, ¿cuál es el posicionamiento o la mirada, o en todo caso la disponibilidad actual, tanto en la provincia de Buenos Aires como dentro de los convenios bilaterales que hay entre salud mental y consumo problemático, de cuando no es que han fracasado, sino cuando las internaciones se vuelven tan recurrentes? En el caso de mi hijo tiene 27 años y su primera internación la tuvo a los 11 años, y al ser menor de edad y estar en un neuropsiquiátrico estuvo con acompañante terapéutico 24 horas, y como no podían tenerlo más de 4 meses, estuvo 2 años de internación domiciliaria en casa con acompañante terapéutico 24 horas. Como no se los puede tener siempre internados y las subas y bajadas del consumo problemático con la esquizofrenia se vuelve tan complicado para la convivencia y tan riesgoso para los que convivimos con ellos, ¿qué opinan de las casas de medio camino como opción, que no sea internación, que no sea comunidad, y ese dispositivo intermedio que existe? ¿Qué opinan y qué disponibilidad hay para acceder a ese tipo de dispositivo, de casas de medio camino? Esa era mi pregunta. ¿Arrancás vos, Gonza? Arranco. Bien, Gabriela. Mirá, digo, las casas de medio camino son uno de los tantos dispositivos que la ley orienta, ¿no?, como necesarios para poder acompañar los procesos de internación-externación. Lo cierto es que, bueno, vos preguntabas por la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires viene haciendo inversiones muy fuertes, incluso de obras concretas, para poder avanzar en estos problemas que vos planteabas. Digo, lo cierto es que, o sea, nosotros hoy en Quilmes, con casa de medio camino, no contamos, concretamente. Lo que sí, estos espacios que decíamos con Gonzalo, que se van generando y que se van construyendo con la comunidad, tienen esa expectativa, ¿sí? Que quizás no es un espacio físico concreto, digamos, ¿no?, donde vayan y estén ahí, digo, o duerman tipo de hospital de noche para que duerman ahí, salgan de día. Digo, no hay un espacio físico que responda a esa cuestión, pero sí todas las instancias comunitarias que estamos armando, de hecho talleres, espacios recreativos, tienen esa intención de hacer ese camino, ¿sí?, de la compensación en una internación a la externación pura por fuera, ¿sí? Después, nosotros estamos trabajando con unidades residenciales en la provincia que tienen espacios intermedios. Digo, hay algunos dispositivos a nivel provincial, pero la realidad es que lo que nosotros priorizamos, porque sabemos que luego de la internación se requiere un proceso muy cuerpo a cuerpo, ¿sí?, para poder sostenerse en el afuera sin tener que estar con tantos apoyos, digamos, que se tiene que hacer en comunidad. En Quilmes también, y hay algo que nos olvidamos de comentar, tenemos un dispositivo domiciliario también, que es interdisciplinario, que va a las casas justamente de estos pacientes, Gabriela, como vos mencionabas, que salen de una internación, que están en una condición muy frágil, ¿no?, que todavía, como para estar 100% en el afuera. Entonces se acompaña, ¿sí?, de modo domiciliario, con algunas intervenciones, y la idea es que se acompañe de modo domiciliario, pero que en perspectiva se vaya sumando actividades extramuros de la casa y de donde estuvo internado, para que empiece a generar otros recursos para estar en el afuera. Particularmente, no sé si ahí va a contestar Gonzalo, particularmente mi hijo en este momento está en situación de calle. Yo estoy tramitando vía juzgado para que se le dé un tratamiento cuando lo encuentren, cuando aparezca, porque bueno, de todos lados se va yendo, entonces llega un punto en que se agotan las posibilidades, y me comentaron, estoy zona oeste, estoy tramitando de manera simultánea en capital y en provincia. Algo me están enseñando en el grupo de intervenciones a nivel nacional para poder
saber cómo manejarlo. Nunca había escuchado esto que decís unidad residencial, desconozco ese dispositivo, me gustaría conocerlo, no conozco. Son espacios, ¿sí?, donde las personas pueden, digo, una vez compensadas, ¿sí?, por ahí de un hospital general o de un hospital, de un hospital general en un cuadro agudo, van a residir un tiempo hasta que puedan volver a su casa, digamos, a su lugar. Mucha gente que por ahí no tiene a dónde volver, también es una realidad, entonces se las aloja en esos espacios. Digo, en la provincia cuenta con algunos. Nosotros estuvimos articulando con uno por un paciente que es el Jorge, que está, Gonza, por ahí vos me podés ayudar bien en por dónde está, pero digo, es lo más cercano que tenemos para hacer como un paréntesis. La realidad es que justamente lo que pensamos son las estrategias comunitarias, por esto que vos decías, Gabriela, de que la internación recurrente hace que las personas las abandonen. Digo, entonces no termina siendo efectiva la intervención porque la persona no termina, ¿sí?, su tratamiento. No es que se lo interna compulsivamente, no sé cuál será el caso, digo, pero muchas veces no es que se lo interna compulsivamente porque se cree que esa es la estrategia, sino que no hay alternativa porque la persona termina abandonando antes de que eso haya tenido un efecto, antes de que se logre compensar. Sí, el Jorge queda en Almirante Brown. Yo quizás pensaba también al escuchar ahí el ida y vuelta, ¿no?, el compartir, pensaba que algo que todavía quizás no nos hemos dado en discusión fuerte es la internación para qué y qué esperamos que suceda durante la internación. Porque hay veces que la internación es, no sé, 3 días en el hospital general, aplicar una medicación, bajar la sintomatología positiva, casi aplanar efectivamente a la persona y que vuelva al domicilio, bueno, a la espera de que la cosa se ordene de otra manera. En el mejor de los casos, porque en el peor de los casos también las internaciones se vuelven como muy violentas para los pacientes. Los pacientes son a veces maltratados, no son tratados de buen modo, el sistema de salud, bueno, se pone muy expulsivo. Por lo tanto, yo pensaba también, escuchaba, y pensaba que las internaciones, cuando son experiencias tan violentas, tan poco saludables, se vuelven casi iatrogénicas, porque uno pierde la fe en que algo del sistema de salud, algo de la posibilidad de cuidado tiene lugar. La vez pasada hablábamos con Susana Toporossi, una colega que trabaja en situaciones de violencia sexuales hacia niños y adolescentes en el Hospital de Niños de Capital. Y ella hablaba de las internaciones y mencionaba que las internaciones son un momento muy particular en la vida de las personas donde la persona vuelve a depender fuertemente de un equipo de salud. Depender en términos bueno, se les dice cuándo comer, qué comida comer, dónde dormir, cuáles son los espacios donde transitar. Se genera una vuelta a una posición de mucha dependencia, donde la persona tiene que confiar que esa restricción a la libertad que mencionaba Eri es por mi bien, y que a partir de allí voy a tener que construir un movimiento que tenga que ver con ganar autonomía y niveles de bienestar. La verdad es que son pocas las experiencias que uno podría decir, bueno, están sucediendo en esa lógica. En algunos hospitales monovalentes de la provincia, particularmente en el Esteves, estamos encontrando experiencias de cuidado donde las personas entran en una situación muy compleja, quedan en esa posición de mucha dependencia y paulatinamente se empiezan a ganar niveles de autonomía y proyectos vitales, personales, sociolaborales en la comunidad. No sé, por contar una experiencia, en el Esteves mismo, diferentes usuarias con la plata de la pensión que cobran empiezan a generar dentro del hospital monovalente un bar. Y las diferentes usuarias del hospital, con la plata de su pensión, compran ahí la comida que ellas hacen. Digo, hay algo ahí de empezar a construir alguna cosa que tenga que ver con, luego de haber pasado por una dependencia muy fuerte, empezar a construir una posibilidad de confiar en que uno puede hacer algo con su vida y empezar a ganar niveles de autonomía. Pero no siempre las intervenciones tan restrictivas como las internaciones tienen esta lógica más humanitaria. Muchas veces son una intervención casi psicofarmacológica, y en el marco de mucha violencia, atar al paciente, aplicarle una medicación muy sedativa, muy incisiva, a la espera de aplacar la sintomatología positiva, y una vez que el paciente
ha dejado de generar ese grado de excitación, volverlo a la casa esperando que la cosa se acomode mágicamente. Entonces, cuando nosotros decimos la plena implementación de la ley, disputamos sentido común, disputamos recursos, tratamos de construir otras prácticas, y en ese sentido creemos que la salud mental efectivamente es una construcción de todos y todas, no solamente de las familias y del sistema de salud, sino también de la comunidad organizada. Por eso para nosotros es muy importante trabajar con las organizaciones sociales de los barrios, porque entendemos que las personas necesitan, y las familias, yo lo escuchaba recién Gabriela, es muy difícil tener 24 horas una persona en situación compleja en el mismo domicilio que uno. Entonces, que esa persona pueda transitar horas de su vida en un centro de día y cercano al domicilio, en la organización social, que haya espacios diversos donde se sienta útil, donde se sienta acompañado y querido, donde también la familia tenga algún grado de respiro en los momentos agudos, se vuelve necesario. Pero, claro, efectivamente, nos faltan recursos, tenemos que construir y tenemos que disputar muchas veces el sentido de que la respuesta es el encierro o el psicofármaco. Entonces ahí hay una complejidad que hay que construir, porque tampoco es que hay recetas, no hay modelos de atención en salud mental que podamos exportar y replicar como si tal cosa. No está pasándonos en Vicente López, que dice, bueno, replicamos este modelo de atención. Hay que construirlo, y hay que construirlo discutiendo, generando espacios de intercambio, y siendo creativos y creativas, y disputando los recursos también. Medio que en ese proceso estamos. Llevamos 10 años de la ley, creemos que nos marca un horizonte más interesante, más humanizado, pero tenemos mucho por hacer, y es cierto que es medio dramático decirlo en un espacio donde hay familiares de personas que tienen padecimientos graves, porque es como pedirles paciencia en esta construcción cuando, bueno, a veces la paciencia se agota, ¿no? Y sabemos que genera mucho sufrimiento ver mal a alguien que uno quiere. Pero bueno, tiene este nivel de complejidad el campo donde trabajamos. Sí, ahí vi una preguntita mientras hablabas, Gonza, que decía a qué nos referíamos cuando hablábamos de la inversión de la provincia de Buenos Aires. Digo, que me parece que eso también, hay que comunicarlo, hay que decirlo, ¿sí? En el marco, de la gestión actual de salud mental de la provincia de Buenos Aires, considerando también que al poco tiempo de asumir sucedió lo de la pandemia, ¿no? Donde todos los recursos y toda la mayor fuerza de salud fue enfocado, sí, a salvar vidas en relación a la pandemia. También es cierto que cuando hablaba de mucho recurso me refería a que hay un programa específico, que es uno de los programas más importantes de la provincia de Buenos Aires respecto a la salud mental, que se llama Buenos Aires Libre de Manicomios. Esto implicó que el área de salud, con el área de obras públicas, con el área de desarrollo social, de cultura, de educación, pusieran desde cada uno de los ministerios un fragmento de su presupuesto para reformar los monovalentes de toda la provincia de Buenos Aires. Todos los hospitales monovalentes de la provincia de Buenos Aires fueron reformados, fueron ampliadas todas las guardias de hospitales generales con equipos interdisciplinarios, ¿sí? En toda la provincia. Se elaboraron, yo no quiero decir números ahora, Gonza por ahí se acuerda, estuvimos con la subsecretaria la semana pasada en una capacitación y dio los números de las personas que fueron externadas en viviendas. Se construyeron viviendas para la externación de pacientes que podían estar, que ya pueden estar externadas. Esto pasó en en el hospital Alejandro Cor, que queda en Melchor Romero, en el Esteves, ¿sí? Se elaboraron barrios y hay uno en construcción ahora mismo, para la posibilidad de externación, grupales, son pacientes que, así como han transitado la internación durante muchísimos años juntes, se armaron grupos que pudieran convivir en el afuera, con lo cual a eso me refería, porque eso implica muchísimo dinero. El otro día, estuvimos escuchando la cantidad de dinero y la cantidad de personas que fueron accediendo a estos derechos. Ahora no quiero decir número para no decir cualquier cosa, pero la mayor parte del presupuesto fue la reforma contundente de los neuropsiquiátricos históricos, la generación de viviendas, la ampliación de equipos interdisciplinarios en todas las guardias de los hospitales, en esto de pedir que las situaciones de salud mental sean alojadas en los hospitales generales. A nosotros desde Quilmes también, nosotros fuimos haciendo una ampliación importante de equipos, de equipos interdisciplinarios, y ni hablar de toda esta línea que estamos trabajando, porque además de esos recursos nos parece clave, y tomo la situación que traías, Gabriela, en relación a las internaciones recurrentes y a todo lo que decía Gonza, es que si nosotros tenemos un hospital general, tenemos un equipo interdisciplinario que es el que tiene que cumplir la función, pero las prácticas que se llevan adelante no están ajustadas a derecho,
la internación no va a tener el efecto que esperamos. Entonces, perdón, necesitamos en paralelo los recursos y la transformación de las prácticas. Bueno, muchísimas gracias, Erika. Acá yo quería que Melina Balsecchi aclare un poquito su afirmación que tenemos acá en el chat. Dice, esquizofrenia y consumo problemático, ¿el huevo o la gallina? Dice, ¿qué es primero? A ver si puede ella hablarlo. Dice, muchos dicen que las drogas son causas de la esquizofrenia, pero esto no es así. No es la causa, se puede aclarar este punto. Es lo que ella plantea en el chat. A ver si está. Melina. No. Parece que no. Bueno. Quizás, Mirta, en ese punto, lo que, bueno, uno habitualmente... Perdón, Gonza, que te interrumpa. Sí. La persona esta contestó y dijo que está, pero que no puede hablar, no puede usar el micrófono, perdón. Ah, bueno, porque acá no lo veo. No, decía que quizás lo que... El registro que a veces uno tiene, ¿no? Es que, bueno, ustedes saben, la esquizofrenia fue planteada a comienzo del siglo pasado en términos de demencia precoz, porque era como los episodios estos productivos generaban un deterioro cognitivo pronto, y personas a sus 40 o 50 años ya se encontraron en una situación similar a las demencias más avanzadas que uno encuentra en personas de edad avanzada, digo. Es una enfermedad, se supone, un cuadro que se presenta prontamente, cerca de entre los 18, 24 años, por lo general, el primer episodio, y lo que se plantea es que a veces algunas sustancias desencadenan o facilitan el primer episodio agudo. Yo la verdad, en mi experiencia, no podría decir que las sustancias generan esquizofrenia. La verdad es que me parece como muy osado pensarlo en esos términos. Sí, podría comentar situaciones donde, bueno, personas que le venían pasando algunas cosas en su vida, donde ya uno encontraba algunos indicadores, como el aislamiento social, ciertas dificultades para construir vínculos, para construir un proyecto vital propio, y en el medio de eso las sustancias quizás desencadenen o propicien un primer episodio, que tampoco significa que ese episodio dé lugar a, podemos hablar quizás de un cuadro psicótico, un episodio psicótico, pero no necesariamente una esquizofrenia. Yo comparto lo que trae la compañera en términos de que no sería tan así como vulgarmente se dice, que las drogas van a generar patologías de este tipo, ¿no? Bueno, gracias, Gonzalo. Andrés, que tenía de vuelta, levantó la mano. Sí. Estoy curioso hoy. Una consulta para Erika y Gonzalo, si es posible, cualquiera de los dos, o los dos. Muy buena la referencia que da Gabriela Morando con respecto a la situación de su hijo, la judicialización, lo que comentó Gaby también con respecto a su familiar y el consumo en relación a la esquizofrenia. Yo quisiera consultar a ver qué piensan ustedes sobre un caso de público conocimiento. Desconozco si hay un trastorno subyacente, que es la situación de Chano Charpentier. No es nada muy distinto que le haya pasado a otros artistas como Pipo Chipolati, Charly García, Maradona. Pero en este caso puntual de Chano Charpentier, ¿qué creen ustedes que podría estar fallando, si es que está fallando algo en el sistema de contención o algo dentro de su propia persona que lo está negando a poder salir adelante con su situación de consumo problemático? Bueno, a ver si alguno puede responder. Erika. ¿Querés que arranque, Gonza, y seguí? Como quieras. Dale. Sí, tranqui. Sí, porque, digo, me parece que... ¿Se escucha bien? Porque a veces me parece que como que se me corta. Sí. Sí, perfecto. Bien.
Bien, sí, la realidad es que el caso de Chano, digo, es un caso paradigmático que aparece en discusiones diversas cotidianamente, ¿no? Digo, me parece que es interesante traerlo. No sé si, voy a responder por mí, supongo que Gonza va a compartir, no sé si nosotros podemos hablar de qué es lo que está pasando en Chano porque no lo conocemos, no tenemos ni idea ni qué le pasa, ni cómo está siendo abordado, cuáles son las estrategias que se están dando, cuál es su contexto, y es esto a lo que tanto hicimos referencia, ¿no? Que no podemos avisorar, ni decir, ni hablar, ¿no? De los casos sin poder conocer la integralidad de la situación y, bueno, qué estrategias, la verdad que desconozco. Sí me parece que es un caso muy interesante para hablar de algo que también introdujo Gaby, que es el impacto de la justicia y las fuerzas de seguridad en los casos de salud mental, ¿sí? Digo, me parece que si hay algo en lo que vamos a compartir todos que estuvo absolutamente mal, es la intervención policial en la que Chano casi pierde la vida, ¿no? Entonces, digo, en eso sí, digo, fue de público conocimiento y todos sabemos que de ninguna manera la policía puede pegarle un tiro a nadie, ¿no? Digo, y mucho menos, digo, una persona, ¿no? Con padecimiento psíquico y que la respuesta al sufrimiento tiene que ser justamente punitiva y ni hablar violenta, ¿no? Digo, y esto sucede un montón, son discusiones que nos damos un montón, digo, porque parecería ser, digo, que seguimos discutiendo entre nosotros cómo miramos a las personas con padecimiento psíquico, incluso con consumo problemático, y también es una discusión, como decíamos hoy, que la damos intersectores, ni hablar con el Poder Judicial, ¿no? Donde el Poder Judicial, digo, también porque tenemos leyes que se confrontan desde el fuero penal, bueno, es otra discusión, pero digo, también es esta discusión de cuáles son las decisiones que toman los jueces, ¿no? Muchas veces sobre las personas que padecen sin conocer y sin estar al tanto, ¿sí? Perdón, pero ¿querés continuar un poquito, Gonza? Porque me pica mucho la garganta. Te estás quedando sin voz. Sí, ahí hay algo que nosotros decíamos al comienzo, cuando hablamos de los consumos problemáticos, de si son pensados en el marco de, si no me equivoco, es la 23.373, la ley de drogas, una ley del fuero penal, que ubicaba a las personas que consumen sustancias como delincuentes y que debían ser abordados desde la seguridad, o bien pensarlos desde el campo de la salud. Sin ir más lejos, el viernes pasado, la provincia de Buenos Aires presentó en Quilmes, y lo presentó en Quilmes no por nada, sino porque efectivamente venimos haciendo un trabajo de transformación del modelo de salud mental, que es esto que decía Eri recién, que no es tan solo más recursos, sino cuál es la lógica de trabajo de esos recursos. Transformar el modelo de atención aparte de sumar recursos en una lógica que tenga que ver con la intersectorialidad, con la integralidad, con la continuidad de cuidados. Y decía que la provincia, el área de salud mental del Ministerio de Salud de la provincia, presentó en Quilmes unas pautas que en todo caso le podemos compartir a Mirta para que las compartan con ustedes, referidas a aquellas situaciones en las que uno quizás no tiene el margen de tiempo como para ir a hacer una presentación en un juzgado de familia y pedir una evaluación involuntaria. Ahí quizás pasan 2 días, 3 días, hasta que puede ir al juzgado, hasta que el oficio sale pronto, porque es esto que menciona Eri. El juzgado copia y pega en un oficio, te da el oficio y se desentiende la situación. Es como una práctica muy particular. Nosotros, muchos compañeros y compañeras, militantes, políticos y del campo de la salud, venimos pensando que hay un problema gigantesco con la justicia. Que la justicia está ya no como los profesionales en un escritorio a la espera de que venga el paciente a pedirle resolver su padecimiento, sino que la justicia está mucho más lejos de los escritorios, incluso en una escena como muy disparatada. Pero bueno, más allá de esa crítica, la provincia presentó como algunas pautas, algunos lineamientos, y no un protocolo estricto, porque efectivamente es el caso por caso, como les compartía Erika recién, digo, algunos lineamientos, algunas pautas de funcionamiento entre seguridad y salud. Es cuando un vecino llama porque en la casa de al lado hay una persona que está generando una situación de mucho desborde, y se acerca a la policía, y la policía plantea, bueno, no, es un paciente de salud mental, yo no puedo intervenir. O cuando uno llama al SAME, y viene el SAME al domicilio, y el paciente está en un episodio agudo,
no presta consentimiento para ir a una guardia, porque cuando te duele una pata vos vas a la guardia, cuando te duele la panza vos vas al médico, pedís ayuda. Este tipo de situaciones implican que uno no tenga clara conciencia de la necesidad de cuidado, y más aún cuando el sistema de salud se vuelve agresivo para con uno. Entonces, la provincia lo que plantea es, bueno, aquí tenemos que trabajar en intersectorialidad. Acá no es si es, paciente, si es de seguridad o de salud, es un paciente que requiere, es una persona que requiere cuidado integral. Por lo tanto, si se acerca a la policía y considera que es un cuadro de salud, más que retirarse, lo que tiene que hacer es llamar al SAME y ponerse a disposición del SAME en cuanto a la decisión que los médicos lleven adelante en ese momento. Sí, el traslado a un hospital y en todo caso luego avisar, hay 10 horas para poder avisar a un juzgado que se ha intervenido la libertad de esa persona para su cuidado en términos de internación o evaluación pronta en un segundo nivel. O lo mismo con el SAME, si el SAME se acerca a un domicilio y encuentra que la persona está en un cuadro agudo, que está poniéndose en riesgo a él o a otras personas, bueno, ahí entendemos que el médico del SAME no tiene por qué poner el cuerpo en una escena que quizás implique cierto riesgo para el médico, pero bueno, la policía o las fuerzas de seguridad deberían poder llevar adelante la escena de contención no violenta, no a los tiros, como mencionaba Erika recién, no a los tiros, sino una escena donde se pueda reducir a la persona, garantizando el cuidado, y que el SAME pueda allí llevar adelante la acción vinculada a la cuestión sanitaria. Esta necesidad de empezar a articular SAME y policía, salud y seguridad, en una lógica de cuidado de la persona, es para nosotros muy importante. Y que la provincia de Buenos Aires empiece a plantear esto, y cuando digo una capacitación el viernes pasado, fue sentar en el mismo lugar a los directores de los 44 centros de salud que tenemos en Quilmes y a los comisarios de todas las comisarías de Quilmes, aparte de los referentes de seguridad de la provincia de Buenos Aires y de salud de la provincia de Buenos Aires. Eso para nosotros fue un hecho histórico. Hace muchos años que él y yo trabajamos en la salud pública en estos temas, y la verdad es la primera vez que yo me encuentro en un municipio con todos los comisarios de las comisarías de Quilmes y a todos los directores de los centros de salud y sus equipos, trabajando en articulación y pensando juntos esas situaciones que son grises, que no son claras, pero uno sabe que si no las aborda en integralidad, en intersectorialidad y desde una lógica de cuidado, bueno, terminan mal, terminan mal. No, Andrés, quizás la particularidad de Chano la desconozco, me genera la misma intriga que vos, pero no tengo ni idea qué decirte ahí. Porque uno dice, che, la vida de Instagram de este pibe debería ser tan feliz, y sin embargo, cuánto sufrimiento tiene. Por lo supuesto, tanto, está sí, esta sí, cosa sí. mentirosa de la virtualidad No, y de hay las que No, redes. Pero además bueno, hay una cuestión acá, lejos de defender a las fuerzas policiales, bueno, hay cierta alienación. Yo soy de Córdoba, ustedes, bueno, deben conocer el caso de Blas Correa, no sé si lo han escuchado. Están pasando cosas bastante complicadas con el tema de la policía, pero bueno, yo tengo familiares y amigos policías, y bueno, uno también escucha esas voces y están bastante desprotegidos. De hecho, en Buenos Aires pasó no hace mucho un caso de una persona con un serio trastorno de salud mental que desenvainó un arma blanca, y como la policía ya viene curada de espanto, ya no saben cómo accionar justamente por falta de capacitación o duda. Bueno, este policía terminó herido de muerte, y bueno, después recién de eso lo disminuyeron con un tiro, también perdiendo la vida de esta persona. No estoy justificando para nada el accionar de la policía, como dice Erika Tejera. Hay que tener mucho cuidado, pero sí, bueno, es muy delicado el tema. Buenas, disculpen que interrumpa, es muy importante lo que dice el doctor en este caso, de que haya hablado con todos los comisarios y todo, porque es como que se va haciendo otra red, es como que vamos poniendo todos un poquito, un granito de arena para ir comprendiendo, aunque sea para ir entendiendo lo que es esto, ¿no? Porque, bueno, algo de lo que se habló, algo de lo que dijo, va a quedar en las comisarías y todo para empezar una nueva etapa de lo que ha hecho, porque es toda una red, como dice él, ¿no? Le falta una pata en la mesa con un poquito de cada cosa, para que esté más seguro todo, ¿no? La persona que va a hacerse atender, que no sabe lo que le está pasando,
la persona que lo va a atender, ya sea el servicio médico, y después la persona que la policía también, que no hace falta que intervenga de una la policía puede quedar, yo cuando interné a mi hijo, la policía se quedó abajo, y bueno, entró, no, estuvo violento conmigo, mi hijo, no fue por consumo, es por esquizofrenia, pero lo pudimos lograr que no vea a la policía todavía, y si se ponía en situación difícil, bueno, se iba a intervenir, pero también hay que ir, cada caso es un mundo, y cada intervención se presenta de una forma distinta. Entonces, pero hay que ir viendo también si está violento, si no está violento, qué sé yo. Por eso, no hay que permitir que los chicos vean la policía de entrada, depende cómo esté, ¿no? Si está... En mi caso fue así, no lo vio hasta que después lo bajamos con... Pero la médica y los médicos también tienen que estar protegidos, es necesario que esté la policía, porque es mucho riesgo. Pasa que si no se informan, como no nos informábamos nosotros, que no sabíamos para qué lado ir, en cada situación que los chicos estaban desbordados. Ahora porque uno sabe, pero ¿cuántas familias no saben de APEF? ¿Cuántas familias no entienden qué les está pasando y cómo actuar? Uno porque ya está más informado y sabe qué hacer. Así que bueno, eso quería aportar. Bueno, gracias, Evelia. Yo estoy viendo que ya podríamos ir terminando, ¿sí? Si les parece, vamos a ir viendo acá. Gaby tiene una pregunta, levantó la mano, y así ya vamos terminando por hoy, porque bueno, ya es un tiempo ya como para... No, Mirta, era solo un comentario pequeñito con respecto a esto de las fuerzas de seguridad. Familiares con TEA o autismo han logrado un protocolo, ¿sí?, con el tema de fuerzas de seguridad. Hay mucho trabajo que también debemos hacer desde la sociedad civil, como conseguimos todos los derechos, ¿no? No es que viene de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Así que sería importante esto de la psicoeducación, que luchemos, así como tenemos profesionales colaborando, que podamos hacer una red para poder hablar con las fuerzas y psicoeducar a las fuerzas policiales, porque es verdad que hay momentos que se sienten en riesgo, y es verdad que no está preparada la policía como tendría que prepararse, no solo para salir, para muchas cosas. Existe, viste, un lineamiento, de un protocolo para seguridad, pero bueno, lamentablemente pero no está capacitada la policía. no. Con un curso de 6 meses y un revólver en la cintura, creo que ninguna persona está capacitada. Entonces es un largo tema, pero bueno, me parece que tendríamos que ir empezando por esto, de alguna manera. Sí. Era eso, y muchas gracias así es. a Erika, bueno, y a Gonzalo. Bueno, sí, quería agradecer la presencia de los profesionales y todas las personas que están participando el día de hoy. La charla de hoy quedará grabada, así que bueno, lo van a poder después ver por YouTube. Así que bueno, les agradezco a todos. Al contrario, un gusto, un placer. Igualmente. ¿Y ustedes, Gonzalo y Tejera, algunas palabras finales? Gracias, Gonzalo. Y gracias a la señorita Tejera, muy amable por toda la información. Sí. Bueno. Yo por mi parte agradecer, bueno, la escucha atenta, la invitación de Mirta y a Eri por compartir la construcción que llevamos adelante diariamente en Quilmes con situaciones que son tan complejas. Para nosotros, por lo menos para mí en lo personal, es un gusto poder compartir con ustedes, escuchar experiencias, escuchar inquietudes, y la verdad es que nada está resuelto acá. Me quedo con un montón de cuestiones para seguir pensando y seguir viendo de qué manera, bueno, generar mejores prácticas más humanizadas y respuestas más integrales.
Así es. Sí. Bueno. Y vos, Bueno, yo adhiero a lo que decía Gonza. Quiero decir que a alguien tan charleta como yo, lo peor que le puede pasar es quedarse sin voz y toser en el medio de una respuesta. O sea, lo peor. Pero bueno, sí que acá el compañero me salvó. No, bueno, muchas gracias. Adhiero a lo que decía Gonza y muchas gracias por el aporte y por la participación también y la invitación. Gracias. gracias a todos. Bueno. Gracias.